No podemos vivir una victoria real si somos personas que estamos arriba y abajo. La palabra del Señor dice: el hombre de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. Una persona que es bipolar nunca termina lo que empieza. Entonces el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, pero son pocos los que ejecutan las cosas. Yo creo que aquí con mi hermana podemos dar un consejo. Ella está de jefa de un grupo de personas, y cuando hacen reuniones muy probablemente: tengo esta idea, tengo esta otra idea, hagamos esto, invertamos esto y hagamos. Sí, ¿y quién se hace cargo? Cri. Porque obviamente el mundo está lleno de gente con ideas, pero poca gente que aplica. Entonces, para vivir una victoria necesito salir de algo que se llama status quo, que es el estado de comodidad. ¿Cómo puedo salir de esta manera? Lo habíamos visto el domingo pasado y esta vez lo vamos a continuar. No es que yo me haya pernado, hermanos, sino que da la casualidad que justo ahora están en una época muy, muy compleja de situaciones legales. El pastor está más de abogado que yo prácticamente, estaba pero viendo cosas para arriba, para abajo, y lo estamos dejando descansar porque claramente que ha dejado los pies en la cancha y alguien tiene que hacerse cargo del servicio. Entonces hay que poner ahí. Yo aprendo de él claramente porque es nuestro referente y nuestro pastor. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4, lo leíamos el domingo. Y dice lo siguiente, dice: y Jehová me respondió. ¿Quién le dijo eso a Habacuc? Un profeta que estaba cuestionando el llamado que tenía Dios sobre su vida. ¿Y será de Dios? ¿Será que Dios realmente tiene un propósito y un destino para mí? Que estoy viendo cada vez más el objetivo, la solución de mi vida, cada vez la estoy viendo más lejos. Entonces estaba en esa época y estaba consultando a Dios, buscaba a Dios. Y aquí hay un principio que necesitamos nosotros tener en consideración. Si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que dejar de hacer lo mismo. Si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que dejar de hacerla cíclica. El hombre lo que hizo, tomó una decisión radical. En vez de decir: voy a renunciar a mi vida y voy a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, dijo: voy a empezar a buscar al Señor con más fuerza que nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que ya empieza con poder el texto bíblico. Dice: y Jehová me respondió. ¿Dónde responde Jehová? Donde existe alguien que le busca. Es que el Señor no me ha contestado la oración. ¿Y cuántas veces oraste? Una vez en 3 meses. No. Dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Dice: aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya habíamos dicho el día domingo que el justo no vive por los logros, el justo no vive por los títulos, el justo no vive por el dinero, el justo no vive por los aplausos, el justo vive por su fe. Diga conmigo: fe, fe. Ya habíamos dicho el domingo pasado de que para poder lograr la victoria necesitamos nosotros potenciar nuestra fe. Y la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Uno de los principios más grandes que necesitamos nosotros tener en esta consideración es que estar acá es bueno, es maravilloso. Tener el comezón, como dice la palabra, de poder querer oír, de decir: no estoy bien en el lugar donde estoy, sino que tengo que tomar una decisión radical. Que haya llegado hasta este lugar es una decisión tremendamente buena, pero es el inicio de algo superior que Dios quiere hacer con tu vida. Y ese inicio necesita tener un cauce, un training. Una persona que es gordita no va a llegar a ser musculoso de la noche a la mañana. Estábamos viendo un video en un reel, había una niña mexicana que corría con el papá y decía, ya llevaba como 2 minutos corriendo, y decía: papá, ya siento ya que se me está entrando la guatita y que me están, ya siento que los músculos me están saliendo, y llevaba 2 minutos. Y mientras se estaba cansando, hay muchos que de repente, muchas veces nosotros somos tentados a hacer eso. Ya leí la Biblia una vez, ya, y estamos ok. No, acá dice: he aquí el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué esfuerzo requiere que yo viva en victoria para el Señor? Necesitamos nosotros ir ejercitando constantemente nuestra fe. En otras cuentas, queridos, necesitamos permanecer. Diga conmigo: permanecer. Permanecer. No, y aquí esto es ojo, le estoy haciendo
un pequeño spoiler de algo que habíamos dicho anteriormente, pero el permanecer no es un permanecer por miedo. No es permanecer por miedo, es permanecer por amor. La palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si hiciera una pregunta, ¿a cuántos Dios le ha perdonado bastante? Yo tendría un rollo de confort ahí de la lista de tantas cosas que Dios me ha perdonado y que Dios ha sacado y ha saciado mi vida y me ha cambiado el destino de la vida. Entonces, todos que hemos tenido esta vivencia de vida, podemos darnos cuenta que la fe es importante a la hora de relacionarme con Dios. La fe es importante, es vital, así como a ti te gusta respirar aire puro, una fe que es ejercitada es tan brutalmente importante que la palabra misma hace referencia a eso, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta es una temporada de comenzar a potenciar nuestra fe. Y la fe solamente la podemos obtener y desarrollar en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. En Cristo. Si usted necesita un remedio, no va a ir quizás a la panadería a comprar remedios, porque ahí no hay. Muy probablemente ya lo más estirado acá, que en la feria hay gente que tiene carrito y que vende remedios ya, pero es un poquito ilegal, bastante ilegal. Pero uno va, cuando tiene una necesidad de una cura, uno va directamente al lugar donde existe ese remedio, existe esa cura. ¿Sí? Entonces, mi relación con Dios tiene que ver directamente con que si yo quiero un futuro de parte de Dios, si yo quiero encender mi corazón de amor por Dios, si yo quiero activar el propósito de Dios, necesito pasar más tiempo con Él. Amén. Y ahí empieza la base de la victoria. Entonces ahí dice, más el justo por su fe vivirá. Lamentablemente la parte impopular dice lo siguiente, dice que aquel cuya alma no es recta, aquel que persiste y que insiste en el pecado. El día domingo habíamos hablado con los hermanos y decíamos que hay gente que ya está tan fuera, y eso lo habla Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que dice que está tan fuera de la cobertura del área de la presencia de Dios que ya se volvió insensible espiritualmente hablando. Y esa persona que está en esa situación ya no le da ningún cargo de conciencia el hecho de insistir en su actitud. Es como literalmente, algunos papás se reían porque decíamos nosotros, es como literalmente tratar de despertar a una persona que tiene el sueño demasiado pesado. ¿Le ha tocado a usted alguna vez? Nosotros tuvimos una experiencia parecida, había unos bautismos y había unos niños pequeñitos, chicos, que tenían un sueño tan repesado, hermano, pesadísimo. Y veíamos que la mamá ya estaba, porque eran 4 niños y era solamente una mamá, entonces claramente estaba sobrepasada. Teníamos que bajar del bus y no podía obviamente con 4, apenas podía con 1. Y nosotros le dijimos, ¿te ayudamos? Sí, pero guarden en esto sí, porque ellos tienen el sueño y tienen el sueño pesado, dijo. Les digo al tiro, tienen el sueño pesado. Y empezamos, oye, levántate, ya llegamos ya, si estamos acá en Santa Marta con Dorsal, ya llegamos, ya estamos. Ya llega, y no despertaron, hermano. A tal punto que nosotros tuvimos que llevarlo, se están riendo ahora porque literal, hermano, tuvimos que llevarlo a Lapa, así como quien lleva un saquito de papita, tuvimos que llevarlo, y lo más chistoso de todo es que lo bajamos del bus y los dejamos sentados y seguían durmiendo, y la mamá hacía así como, les dije. Y el tema es cómo te vas a ir para la casa, porque teniendo 4 niños que están en esa actitud, hermano, en serio, decíamos, era como para pasar la 406 por encima y no se daban cuenta. Así de adormecidos estaba, pero brutal el tema. Cuento corto, llegó el marido, se lo llevó en el automóvil y se fueron para la casa. Muy probablemente yo deduzco que de ahí ya nos despertaron para el otro día, porque era sacarte de tu asiento, llevarte a la calle, bajarte. Cualquier persona que tenga un sueño normal lo siente, pero una persona con un sueño que está tan pesado, literalmente no siente. Entonces la actitud espiritual, cuando yo me alejo de la presencia de Dios, es adormecerme, y viene cualquier remesón y no lo vamos a sentir. Algunos reclamaban la semana pasada que decía, Diosito, ¿por qué no nos mandaste un temblor un poquito más acorde al tiempo? Porque vino un remesón 6 y algo, creo que era a las 3:30 de la mañana, y la gente se durmió, y había un testimonio en Twitter de que la gente después se queda despierta porque está
complicadas. Gente que se despierta después de ciertos remesones, pero hay gente que no, que pasa de largo y no lo siente. Oye, ¿sentiste temblor ayer? ¿Qué temblor? Si tembló a las 3 de la mañana. No, es que yo tengo el sueño pesado. Ok, perfecto. Entonces, si se te cae la Torre Eiffel encima, tú no te vas a dar cuenta. No. Y nos reímos. Y claramente eso es chistoso al principio. Pero si lo trasladamos al plano espiritual, no es tan chistoso, sino que es algo que tenemos que nosotros tener cuidado. Entonces dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa en otras cuentas? Que cada uno de nosotros portamos una vasija que necesita ser llenada. Y esa vasija que necesita ser llenada de fe. No voy a poder encontrar fe si voy a tratar de buscar algo que necesito en la farmacia comprándolo en la panadería. Es tratar de, nos pasó en la semana, es tratar de lavar algo en un refrigerador. Es tratar de meter cosas, después del culto le cuento el chiste. Es tratar de confundir cosas, tratamos de confundir cosas. Y el ser humano tiene una inquietud espiritual tremenda, desde el principio de los tiempos. El ser humano ha tenido una necesidad espiritual y una necesidad espiritual que no puede ser cubierta por cualquier cosa. Lamentablemente nosotros por ADN prácticamente necesitamos cubrir esas necesidades espirituales. Falta de cariño, falta de cobertura, falta de familiaridad, falta de amor, falta de atención, y el hombre tiene una tendencia de tratar de buscarlo en otras cosas, como en los vicios, como en el sexo, como en las drogas, como en la pornografía, como en los asesinatos, como en la vanagloria, en la envidia. Si usted me pudiera dar ahí el amén en eso, estamos viviendo climas laborales atestados de envidia. De envidia. Es que este hombre salió el empleado de mes. Bueno, entonces yo tengo que salir y estamos, la figura de un hombre que se llama Jorge Pereiro trató de hacer una sátira de eso, pero parece que no era tan sátira del Espinita. El Espinita iba a la oficina y todo lo demás. Entonces dice, el justo no va a vivir por los aplausos. El justo no va a vivir por el reconocimiento. El justo no va a vivir por la vanagloria, por la euforia. No va a vivir por la adrenalina. Va a vivir por la fe. El justo por su fe vivirá. Diga conmigo, necesito desarrollar mi fe. Necesito desarrollar mi fe. Entonces en Jeremías capítulo 30 verso 2, avanzo rápido, aquí dice el Señor, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Vamos a hacer mención de esto en un ratito más. Proverbio capítulo 3 versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir en otras cuentas, queridos? Que cuando mi fe se desarrolla en la presencia de Dios. Y cuando esa presencia de Dios me habla a mí, yo tengo que reaccionar de vuelta. ¿Sí? Entonces esto es exactamente igual a que cuando yo me relaciono con alguien que amo y voy y abrazo, porque a algunos nos gusta hacer un poquito de piel en esta situación y abrazamos a la persona amada, a la persona querida, nosotros esperamos un abrazo de vuelta, ¿cierto? No es que la persona se quede así, ya, corre que tengo calor, no es eso, sino que haya una reacción de vuelta, mínimo, un interés mínimo, que si tú le mandas un WhatsApp o que lo llames por teléfono, ¿cómo estás?, te diga bien, y tú, que sea algo de ida y vuelta. Entonces dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dios siempre está hablando, aunque no parezca que esté hablando. Dios siempre está derramando su gracia sobre aquellos que creen, aunque muchas veces no lo veamos. Dios siempre está haciendo milagros, aun cuando pensemos que está más lejos que nunca. El punto es que necesitamos frecuentar la presencia de Dios para saber quién es Él. Necesitamos descubrir a Cristo realmente como es. No como otro me dijo a mí que Jesús era.
No puedo descubrir el favor y la bondad de Dios si yo no frecuento su presencia y lo experimento en primera persona, porque me voy a quedar con los comentarios del resto. Necesito yo experimentarlo de primera persona. Necesito yo enfocarme en decir, bueno, si tú hiciste un milagro en mi esposa, si hiciste un milagro en mi hijo, si hiciste un milagro en mi casa, si hiciste un milagro financiero, si hiciste algo poderoso, yo sé que si tú lo hiciste allá, también lo puedes hacer acá. Esa es la actitud correcta. No la actitud es, bueno, sí, en algún momento lo vamos a hacer. No, eso es ser de doble ánimo. Pero acá dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Habíamos dicho el día domingo también una mención particular en esto. Yo celebro y veía a algunos que estaban también el día domingo y que estaban ahí con su libretita, se parecían a Pablo Escobar ahí cuando anotaban ahí con sus cositas y anotaban ciertos tips, ciertas cositas que estaban ahí, estaban anotando. Me da gusto esa actitud. ¿Por qué? Porque eso es interés en lo que uno está escuchando. No estamos diciendo, bueno, los que no lo hacen, no, sino que es más que nada la importancia de que cuando Dios te habla necesito recordar lo que Dios me habla. Entonces, una experiencia pequeñita. Yo los primeros meses que, me gradué, me entregaron el diploma, yo dije, ahora sí voy a ser millonario. Dije, ahora sí que voy a hacer esto, aquello y aquello. Como ya había estudiado tanto tiempo, ya tenía la materia ya retenida, ahora pregúnteme. Tenía todo ahí listo y decía, ya bueno, ok, aquí ya nos lanzamos, estamos ok, la vida está lista, está desarrollada. Y encontré trabajo y los primeros 2 meses fueron los 2 meses más estresantes que yo haya tenido desde hace mucho tiempo, porque me llegué a dar cuenta que llegué a un lugar donde no sabía absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacía? Que el primer mes no entendía absolutamente nada y el segundo mes, cuando ya algo podía entender y cuando ya había aprendido las normas de la oficina, cada lunes nosotros teníamos una reunión de pauta. Entonces estaba el jefe de la oficina y decía, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en hacer esto. Tú, Quintana, estás a cargo de esta parte y se hace así. Y yo estaba, ok, sí, démosle para adelante, vamos con todo. Hoy día vamos, sobre todo los fines de mes, vamos a llegar a fin de mes, vamos a sacar el bono y vamos a salir, pero dulcecitos en el día que nos paguen. Cerraba la puerta, ¿qué me dijo? Y ahí empezaba a improvisar porque no había anotado lo que el jefe había dicho. Y hay una estadística y dice que se estima, y esto es para todos, que cada persona en la faz de la tierra se olvida de un día para otro del 92% de lo que se dijo en el día anterior. Es decir, en otras cuentas, que el día de mañana es muy probable que nos olvidemos más del 92% de lo que hayamos dicho aquí. ¿Cómo podemos evitar eso? Lo puse en práctica el día de hoy, anotando, sacando el bloc de notas, haciendo esto. Y no es lejano a la Biblia. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles y van a venir tiempos complicados. Y si yo no memorizo lo que Dios me dijo en los momentos de luz, en los momentos buenos, no voy a tener una palabra fresca para los momentos de dificultad. Y es ahí donde el corazón se vuelve insensible. Es que Dios no me dijo nada y el Señor te está diciendo, sí te lo dije. Te lo dije hace 2 meses atrás, ¿no se acuerda? Es que no la anoté. No la anoté. ¿Sí? Entonces, todo lo que viene de Dios, si nos importa, le vamos a dar la importancia suficiente y necesaria, porque toda voz que viene de la boca de Dios, toda palabra, como dice literalmente la Biblia, que sale de la boca de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios se encuentre enteramente preparado y capacitado. En otras cuentas significa que cuando yo frecuento la gloria de Dios, Él me da una palabra a mí y esa palabra me sirve de alimento suficiente para poder resistir este día y el día malo, el día en que me está yendo bien y el día en que me está yendo pésimo, en el día que me está yendo absolutamente y me resulta todo y pareciera que ya me estoy yendo al cielo, o los otros días que prácticamente nada me sale. Cuando esté todas esas circunstancias, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad.
Mi pastor una vez me contaba, tenía una administración muy importante y estaba hecho un desastre porque no sabía qué hacer. El domingo también contábamos esto. Yo soy una de esas personas que cuando me dicen tienes que ir a cantar a tal parte, yo me planifico, pero si alguien me dice toma la guitarra, canta algo, yo no tengo idea qué cantar, no puedo, no me sale. Entonces estaba ahí en esa circunstancia y me salió una administración y me decía el pastor, te voy a administrar esto, el Espíritu te recordará todas las cosas. Y fue una palabra que me bendijo tanto que ese día salió una administración pero excelente, tenía que ministrar un retiro. Pero después me quedé analizando en esas palabras y yo dije, y vino mi confrontación personal. Cuando uno se examina a uno mismo y ve el cuadro medio chueco, cuando uno se analiza y se ve qué cosa está fallando. Y en esa misma análisis o en esa misma radiografía que me hice, yo decía, ¿cómo voy a ser recordado por el Espíritu si no tengo ninguna palabra que recordar? O ninguna palabra aprendida. Es como ese chiste que sale con los estudiantes que no estudian nada en todo el semestre y después el día antes del examen están ahí. Señor, me has mirado los ojos, tratando de recordar cosas que nunca estudió en el semestre. Entonces, en los momentos difíciles viene una palabra de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros que es necesario que nosotros la podamos recordar. Amén. Y acá llegamos al punto cúspide de esto, de por qué es importante ocupar la memoria. Habíamos dicho eso, de ocupar la memoria. Había un versículo que hablaba de esto, que decía en Salmos capítulo 77, verso 10 al 12, dice el rey David, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová. Cuando está escrito una J, una A y una H, se refiere al nombre de Dios, Jehová. Yo soy significa. Si quieres saber más, no te seas discipulado. Aprovecho de poner la publicidad. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué estaba diciendo el rey David? Que en los momentos malos no me voy a echar a morir, sino que voy a recordar lo que Dios hizo conmigo en el pasado. Y aquí hay un engaño, y hay un hack que dicen los jóvenes, que necesitamos nosotros enseñar. Utilizar mal la memoria es tratar de enfocarse en el pasado como un modelo de vida. Antes yo tenía menos guatita, antes yo tenía menos frente, estaba mejor, tenía un cuerpo más atlético, hablaba bien, tenía estas cosas, estaba más joven y como que dice, justo prendemos la radio y escuchamos Volver a los 17 de Violeta Parra, y como que tratamos y nos damos cuenta ya que la ropita ya o nos queda muy grande o nos queda muy chica y decimos, pucha, me encantaría volver de nuevo al pasado porque en el pasado yo tenía esto y esto. No, eso es ocupar mal la memoria. Es tratar de regresar. Y en Proverbios dice que nunca debemos decir que todo tiempo pasado fue mejor porque no hay sabiduría en esa frase. Lo que está diciendo acá es que vamos a tener momentos de dificultad. Vamos a tener momentos complicados. Pero necesitamos nosotros echar a andar la memoria diciendo, ¿y Dios te rescató en algún momento en el pasado? ¿Y Dios hizo un momento de milagro contigo en el pasado? ¿Dios hizo algo poderoso en tu vida en el pasado? Claro. Entonces, así como Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer ahora. No sé si alguien me entendió lo que les quise decir. Como Dios lo hizo antes, ahora yo también necesito hacerlo de nuevo. Como Dios me dio la facultad de poder ser llamado hijo de Dios en el pasado, yo también lo puedo hacer ahora. Entonces dice, traeré a la memoria todas las cosas que el Señor hizo antes, porque sé que también Él la puede hacer ahora, en el hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios para poder enfocarnos en el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Necesitamos enfocarnos en la presencia de Dios para poder entender que en Él y solamente en Él tenemos el futuro y la esperanza que nuestra alma necesita. Necesitamos enfocarnos en la presencia de Dios y en el sacrificio de Jesús para entender que no somos esclavos del pasado, sino que somos hijos del Dios Altísimo, que tenemos un futuro y una esperanza. Entonces, otra cosita, el Evangelio se trata 100% de futuro y 0% de pasado. Lo voy a volver a repetir. El cristianismo, el Evangelio, lo que creemos es 100% futuro, 0% de pasado.
¿Por qué? ¿Sabe lo que hizo Jesús en la cruz? Borró todo nuestro pasado y lo reescribió para que nosotros pudiésemos tener un futuro y una esperanza. Siempre decimos, Él no se enfoca en el pasado para determinar nuestro futuro. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque es importante recordarnos constantemente lo que Dios nos ha hablado, porque nos hace correr espiritualmente hablando. Dice, y escribe la visión, lo que Dios te habla en tabla antiguamente, ahora lo podemos hacer en el celular, para que corra el que leyere en ellas. Una palabra bien administrada, una palabra bien digerida te va a salvar el día cuando te pasen cosas malas. Una palabra bien memorizada te va a ayudar a poder tener un corazón estable cuando todo el mundo, sientas que todo el mundo te rechaza. Una palabra bien digerida y bien asimilada te va a ayudar a empoderarte en el lugar donde Dios quiere que tú estés y no estar en el lugar donde la gente quiere que tú estés. ¿A qué me refiero? Amistades que te distancian de la presencia de Dios. No es que tienes que estar para acá porque después te metiste a hacer canuto y ya te pusiste fome. Hay un himno que canta que era bastante confrontacional, a mí me da vergüenza ajena tocarlo porque hablaba de eso, decía, ya no me importa que el mundo me desprecie, y era como medio, ahí bien, no era para ese tiempo, no era para ahora, pero hay una verdad subliminal ahí. Necesitamos nosotros enfocarnos en lo que Dios dice de mí, no en lo que la gente dice de mí. Porque lo que la gente dice de mí se va a terminar. Pero la voz de Dios es una voz eterna. Él habló de mí desde la eternidad y hacia la eternidad. Entonces dice, porque nos hace correr espiritualmente hablando. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14 dice, hermanos, el mismo apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se enfocó en el pasado? No. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cristianismo, ser hijo de Dios, es 100% futuro, 0% pasado. 100% futuro, 0% pasado. Si te dijeron en la niñez que eras inútil, eso es 0% ahora, porque el Señor dice que yo soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llama de tinieblas a su luz admirable. Si me dijeron que no podía, Jesús dice que yo sí puedo. Si me dijeron que yo no valía nada, entonces Jesús dice que yo sí puedo. ¿Cuál opinión es más importante? La de aquel que me rescató y dio su vida por mí en rescate para que yo pudiese tener una relación genuina con Él. Segundo, porque nos enseña a esperar. Antes que termine ahora, sí. Nos enseña a esperar. Hoy día está todo automatizado. Todo automatizado. ¿Sabe lo que está pasando? Y estos son estudios sociales. Cada vez las generaciones que vienen ahora está todo tan instantaneizado. No sé si lo dije bien. Está bien, ¿cierto? Sí. Está todo tan hecho a la rápida que las generaciones que vienen ahora ya le está pasando un efecto adverso, que es la falta de tolerancia a la frustración. Porque queremos todo rápido. Antes, por ejemplo, para generaciones anteriores, si uno quería escuchar un tema o una canción que a uno le gustaba, tenía que esperar cierta hora para que la dieran en la radio. Entonces tenía que escuchar y adivinar un poco y ser un poquito intérprete en inglés y agarrar un cassette de estos cassettes vírgenes y ponerlo en la radio y empezar a grabar. Y pobre que dijera Carolina Discoteca, y porque le estropeaba toda la canción. Hoy día no, hoy día ponemos una aplicación que se llama Shazam, igual que el superhéroe, y ponemos, Alexa, ¿qué canción estoy escuchando? Y le da la canción. Antes, por ejemplo, si se te acababan las pilas del Walkman, uno tenía que agarrar el lápiz Bic y empezar. Hoy día no, tenemos el celular y lo ponemos y podemos comprar hasta baterías externas y tenemos horas y horas y horas. Las generaciones que están ahora no tuvieron eso. No tuvieron eso. Entonces hay una
falta de familiarización con la palabra espera. No nos gusta hacer la fila en el banco. No nos gusta hacer la fila para comprar pan, menos si vamos con hambre. No nos gusta esperar. Entonces acá el Señor está diciendo todo lo contrario. Van a haber cosas que yo te voy a decir que sí de inmediato, al tiro, y otras cosas que van a tener que esperar un poquitito, un poco más. Entonces acá dice Salmos 40 del 1 al 4: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Wow. Del lodo cenagoso, de un lugar donde está lleno de barro. Eso significa. Puso mis pies sobre peña, sobre una roca grande, de esas rocas que uno va ahí al Quisco Algarrobo, ahí más o menos, imagínense eso. Y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esta parte suena como un poquito ahí impopular, pero dice: bienaventurado el que pone en Jesús, en el Señor, su confianza y no le pone la oreja a los que dicen ¿dónde está tu Dios? Chilenizado es lo que leímos. Hebreos capítulo 10, verso 23: mantengamos firmes sin fluctuar. Fluctuar significa cambiar, sin ser cambiantes. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Tercero y último, porque aumenta nuestra fe. ¿Por qué sirve empezar a recordar lo que Dios nos ha dicho y las palabras que Dios ha puesto sobre nuestra vida? Porque aumenta nuestra fe. Isaías 55, verso 11 dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, lo está diciendo Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sabe lo que está diciendo en otras cuentas? Que dice: si yo di una palabra de bendición sobre tu vida, nada lo va a interrumpir, sino que va a ser prosperada en mi tiempo, dice el Señor, pero va a ser prosperada. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Uno, no alejarnos de la presencia de Dios. Segundo, decirle: Señor, ayúdame a aprender a esperar. Y tercero, ayúdame a estar listo cuando se derrame tu bendición sobre mí. ¿Qué padre o madre le daría las llaves de su casa o las llaves de su auto a su hijo de 3 años? Nadie, ¿cierto? Pero uno lo ama igual de todas formas porque es su hijo, pero no se lo pasa todavía. ¿Por qué? Porque no está listo, porque no está maduro, porque no sabe, no ha aprendido a manejar y está muy pequeño. Pero cuando el hijo empieza a crecer y se empieza a ser responsable y empieza a ya tomar algo, uno como papá empieza a soltar un poquito más la confianza para que pueda ayudarlo, para que pueda estar ahí con él. Lo mismo pasa con nuestra madurez espiritual. Amén. Concluyo con esto ahora sí. Dice Santiago capítulo 1, verso 3. Y este es el último, querida Génesis. Santiago capítulo 1, verso 3. Dice lo siguiente: pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si puedes tenerla en la Nueva Traducción Viviente, creo que ahí tuve un error de tipeo. Ahí está. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, en la prueba de fe aprendemos a ser constantes. Cuando somos probados, cuando vienen tiempos malos, se desarrollan los mejores adoradores, los mejores hijos. Cuando se desarrollan los tiempos malos es cuando nuestro corazón es fortalecido. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando aprendemos a estar firmes en la presencia del Señor. ¿Cómo aprendió usted, por ejemplo, su labor o su oficio cuando hubo alguien que le dijo: toma, haz esto? Ninguno de nosotros nació sabiendo cantar, sabiendo tocar guitarra, sabiendo manejar. Yo no nací con la guitarra bajo el brazo, como se dice el dicho. No nacemos. Son cosas que van siendo desarrolladas en el tiempo. ¿Y tuvimos estrés en algún momento? Claro que sí. Tuvimos estrés en algún momento al desarrollarlo. Pero ahí fuimos fieles y persistimos. Y ahí se derrama la gracia de Dios sobre nuestra vida. Póngase de pie, mi querido hermano.